Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estás viendo este vídeo en el que vamos a continuar tratando de aprender cómo fue el final del mundo antiguo. Esta vez vamos a preguntarnos sobre cómo fue el Imperio Bizantino. Bueno, ya sabemos que el Imperio Bizantino o Bizancio surgió después de la división del Imperio Romano a finales del siglo V después de Cristo. Bien, hasta ahora hemos visto lo que había pasado en la zona occidental y ahora nos vamos a centrar en lo que pasó en la zona oriental. Bizancio tuvo su capital en Constantinopla. Lo voy a ampliar un poco, justo aquí. Hoy en día esta ciudad se llama Estambul y es una ciudad, transcontinental. ¿Y por qué es eso? Pues porque está situada justo aquí, en el estrecho del Bósforo, y este estrecho separa el continente europeo de Asia. Y además también separa el Mar Negro del Mar de Mármara. Bizancio va a perdurar mucho más que el Imperio Romano de Occidente. Va a perdurar en torno a 10 siglos, hasta aproximadamente mediados del siglo XV, concretamente hasta el año 1453, cuando los turcos, tras un largo asedio de la ciudad de Constantinopla, finalmente conseguirán tomarla. Por lo tanto, estamos ante un imperio muy largo que vivió diferentes etapas, algunas de esplendor, otras de decadencia, pero en el que nos vamos a centrar en el que seguramente es su periodo de mayor esplendor. Se trata del reinado de Justiniano I y de su esposa Teodora. Bien, ¿cuáles fueron las principales características del mandato de Justiniano I? Bueno, pues en primer lugar, Justiniano tenía grandes deseos de expandir Bizancio militarmente. Y es que este emperador se consideraba heredero de los grandes emperadores romanos, pues como Julio César, Augusto, Trajano o Adriano, y quería volver a recuperar los territorios de aquel imperio romano. Así que fijaros aquí en el mapa cómo se puede ver las anexiones, las conquistas, y efectivamente podemos ver que, perdonad, aquí podemos ver que el Imperio Bizantino consiguió llegar incluso hasta bueno, la costa mediterránea de la península ibérica hasta Murcia, también el archipiélago Balear y determinadas zonas del norte de África, así como también la península itálica, las islas que lo acompañan y la costa del Adriático. Fijaros que el dominio de los bizantinos en la península ibérica llegará a perdurar hasta 2 siglos. O sea, 2 siglos fueron los que tardaron los visigodos en poder vencer y expulsar a los bizantinos de la península. Bien, otra de las características del reinado de Justiniano, además de su expansión militar, fue la recopilación, el impulso que Justiniano dio a la creación de una recopilación de las leyes romanas para elaborar un código de normas común a todo su imperio. Es el llamado Código Justiniano que posteriormente en la Edad Media será pues un modelo de ley. En tercer lugar, Justiniano o con él se va a iniciar el cesaropapismo. Bueno, y te preguntarás qué es. Bueno, esta palabreja hace referencia al hecho de que el emperador tendrá todo el poder político y además todo el poder religioso, es decir, se va a convertir en el jefe de la Iglesia cristiana bizantina.
En resumen, podemos decir que el Imperio bizantino fue un estado teocrático y absoluto, ya que reunía todo el poder político y todo el poder religioso en una sola persona, el monarca o basileus. Bien, pues como cuarta característica del reinado de Justiniano, tenemos su gran deseo de impulsar la cultura y el desarrollo artístico bajo su reinado. De hecho, es en este periodo cuando se van a construir los mejores ejemplos del arte bizantino, como es Santa Sofía de Estambul, de la que hablaremos más tarde. Bien, ¿cómo era la religión entonces de los bizantinos? Bien, el imperio bizantino desde su inicio es un imperio cristiano católico, pero precisamente desde el reinado de Justiniano esto va a cambiar, ya que Justiniano quería ser la cabeza visible de la Iglesia en su reino. De esta manera se produce una ruptura con la Iglesia de Roma y nace el cristianismo ortodoxo, que no sigue las directrices del Papa de Roma. Hoy en día hay que decir que en muchos países que son ortodoxos, cristianos ortodoxos, como por ejemplo es Grecia o Rusia. Bien, ¿cómo es la sociedad bizantina? Pues mirad, la sociedad bizantina se parece mucho a la sociedad visigoda que ya vimos. Es jerárquica y desigual. Al igual que los visigodos, tiene en su cúspide a las clases privilegiadas, concretamente al basileus, es decir, el emperador o monarca y su familia, acompañado de nobles y alto clero. Este sería el grupo de las clases privilegiadas que ya sabemos ocupan todos los cargos políticos, militares y son los dueños de la mayoría de las tierras, son grandes terratenientes. Bien, en medio se encontraría la mayor parte de la población bizantina, que estaría formada pues por campesinos, pequeños campesinos libres, soldados, artesanos y comerciantes que no tendrían ningún privilegio, pero sí que tendrían su libertad. Y por debajo de ellos, en un número considerable de la sociedad, encontramos a los siervos y esclavos, que son aquellos, como ya sabemos, que no tienen libertad, que no son considerados como personas, sino como objetos o propiedades de los más poderosos. Bien, pasemos ahora a la economía. ¿Cómo era su economía? Bueno, pues las ciudades en Bizancio no perdieron su importancia, como sí que vimos que pasó en la parte occidental. Se trata por ello la economía bizantina pues de una economía urbana que se apoyaba pues además en un poderoso comercio que unía las rutas de Occidente con las de Oriente gracias a su estratégica posición geográfica. Aquí sí que se conservó el uso habitual de la moneda y bueno, hay que decir que pese a que era una economía urbana y comercial, también tenían un peso importante la agricultura y la ganadería. Bien, pues vamos a terminar este repaso de los bizantinos hablando de su arte. ¿Cómo era su arte? Empecemos hablando de su arquitectura. Conservamos fundamentalmente sus iglesias, ¿no? Bueno, pues hay que decir que los bizantinos construían sus iglesias con diferentes tipos de plantas. Tenemos la planta basilical, que ya la conocemos del arte visigodo, es decir, una planta rectangular que se divide en tres naves y la nave central es más ancha que las laterales y estaría, digamos, terminada con tres cabeceras. Aquí es donde se situaría digamos, el inicio, ¿no? el iniciador del rito católico. También usarían la planta centralizada, que utiliza la geometría del círculo para establecer su planta. Utilizarían asimismo la planta de cruz griega, que es una cruz
formada por 4 brazos iguales, como podéis ver aquí. Esto sería simplemente la escalinata para subir y tiene 4 brazos iguales. No le pasa esto a la planta de cruz latina, que es una cruz en la que su nave longitudinal, como podemos ver, es más larga que su nave transversal, que es esta de aquí, formando entonces una cruz latina. Bien, para realizar sus diferentes edificaciones, por cierto, esta es su edificación religiosa más famosa, es Santa Sofía de Estambul, en su exterior y en su interior. Ya podemos observar cómo el arte bizantino recibe influencias del arte islámico, también del arte egipcio e incluso del arte visigodo. Bien, pues para decorar sus iglesias no, van a utilizar como elemento constructivo la cúpula, como también lo hicieron los visigodos, pero no va a ser una cúpula de cañón, sino que va a ser una cúpula sobre pechinas. Bien, ¿y qué serían entonces esta parte qué sería entonces una pechina? Bien, pues una pechina sería un elemento triangular, como podemos ver aquí, que facilita el paso de una planta circular, como es una cúpula, a una planta cuadrangular, que sería la planta de la nave. Gracias a esta pechina se puede pasar de un plano circular a un plano rectangular. Aquí lo vemos en forma de esquema y aquí lo vemos ya en la vida real. Este sería el ejemplo de Santa Sofía, que estaría la cúpula, y estos triángulos de cada lado serían las pechinas que permiten que la cúpula pase a ser una planta rectangular. Bien, los bizantinos van a decorar profusamente sus capiteles. Vemos aquí en este ejemplo de un capitel bizantino que va a estar decorado tanto con elementos vegetales, como vemos aquí, como con elementos animales o zoomorfos. Pasemos ahora a los mosaicos. Los bizantinos van a decorar el interior de sus iglesias, así como las cúpulas, con diferentes mosaicos. Vemos que en este caso se trata de una decoración bastante suntuosa, es decir, quiere mostrar la riqueza del imperio, utiliza materiales pues de gran calidad. Le gusta utilizar pues tonos dorados, tonos blancos, azules, como vemos aquí en la Virgen. También podemos ver aquí, por ejemplo, pues tonos rojos, marrones, verdes, ocres, negros, etcétera. En definitiva, el arte bizantino quería mostrar el poder del imperio, la riqueza del imperio. Y bueno, pues los temas van a ser fundamentalmente temas religiosos, como vemos aquí, y también van a ser temas propagandísticos, como vemos aquí. Estos son los 2 mosaicos de la iglesia de San Vital en Rávena, que está en Italia. Ya sabemos que el Imperio Bizantino también llegó a dominar la península itálica, y en esta iglesia observamos 2 mosaicos que tienen una función propagandística. En uno aparecería Justiniano alrededor de sus sacerdotes y de sus guerreros, y en el otro su esposa Teodora, también rodeada de todo su séquito. Bien, en el caso de los mosaicos con temática religiosa, pues vemos en este caso a el Cristo. Fijaros que lleva mandorla, símbolo de su divinidad, al igual que lo lleva la Virgen y San Juan. Tenemos a un Cristo que, aunque se ha perdido, sabemos que estaba sentado en un trono, es decir, entronizado. Este Cristo entronizado también se le llama Pantocrátor. Pantocrátor o Cristo entronizado sería lo mismo, y es una imagen típica del cristianismo bizantino, en la que Cristo aparece con una actitud triunfante, ¿no? Una actitud triunfante. En este caso vemos la representación de la Virgen con el niño, también aparece entronizada y con la mandorla, símbolo de su divinidad.
En este otro caso, vemos claramente, aquí sí que se puede ver el trono de un Pantocrátor o Cristo entronizado. Vemos aquí que está en posición de bendecir con la Biblia en la mano y en esa actitud triunfadora. Bien, pues con estos últimos detalles del arte bizantino terminamos este vídeo.